Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 7 de diciembre del 2020, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la segunda parte de la lección 8 con el tema Una celebración honrosa. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos y amigos que nos escuchan. Es un placer poder contar con su compañía y damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que tendremos de culto de estudio bíblico. Es una bendición poder estar juntos y yo le animo a disponer su corazón para que sea un tiempo dedicado para la alabanza y meditación en nuestro Dios. Vamos a comenzar este tiempo alabando juntos con el himno titulado El placer de mi alma, himno 27. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche,
por este día de vida que nos has concedido y este tiempo que tendremos de culto de estudio bíblico. Lo ponemos delante de tu presencia para que sea un tiempo dedicado para ti, una ofrenda delante de tu presencia de alabanza y de meditación en tu palabra. Lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 18 en nuestro himnario. Es dulce el nombre de Jesús. Es dulce el nombre de Jesús, raudal de paz, virtud y luz, pues Él por mí murió en la cruz. Santo y bendito nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Adoro el nombre de quien ve mis penas y su paz provee. Es fiel amigo, bien lo sé, amado y tierno nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Deleite siento el nombre a huir de quien me vino a redimir. Tristeza soy enaldecir el exaltado nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Contar la gracia sin igual jamás podrá aquí el mortal. El tema en gloria celestial será el grandioso nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un grato privilegio poder compartir con ustedes la palabra en esta noche. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, y vamos a dar lectura a los versículos 17 al 22. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 17 al 22, dice así la palabra del Señor: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122.
Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Queremos extender una gentil sugerencia a mis hermanos. En caso que usted presente inconvenientes para asistir a nuestro tercer culto devocional por temas de las limitaciones de aforo que tenemos actualmente, le sugerimos también poder asistir y acompañándonos en los otros 2 horarios que tenemos disponibles, tanto de nuestro primer culto devocional a las 8:30 de la mañana, como nuestro segundo culto devocional a las 9:45 de la mañana. Así que les sugerimos, mis hermanos, para que no llegue a tener inconvenientes por aforo en nuestro tercer culto devocional, asistir en cualquiera de los 2 cultos disponibles. Alabemos a nuestro Dios con el himno 230, Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ve el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como el tamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá. Porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Y con mucha reverencia escucharemos en estos momentos el estudio bíblico de esta noche, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la segunda parte de la lección número 8 con el tema Una celebración honrosa. Escuchemos. Una vez más, bienvenidos queridos hermanos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Hoy nos toca abordar un tema
que en aquellos tiempos había constituido un verdadero problema dentro del quehacer de la iglesia, y tiene que ver con asuntos litúrgicos en la iglesia. Y cuando hablamos de asuntos litúrgicos estamos hablando acerca de la forma en que debe llevarse un culto, sus elementos componentes y por supuesto el espíritu con el que la iglesia cumplía con todo este tipo de actividades. Lo que encontramos nosotros en la primera carta a los Corintios es una serie de correcciones acerca de malas prácticas dentro de la iglesia. Esto nos deja ver que la iglesia no estaba cumpliendo con ser ese referente de conducta, ese referente ante el mundo. Al contrario, había cierto tipo de conductas dentro de la iglesia que más bien eran un motivo de vergüenza para el concepto del cristianismo en sí. Porque la iglesia debe ser no algo que se pierde dentro del diario vivir de este mundo. No es que la iglesia deba amalgamarse con el mundo, porque más bien la iglesia viene a ser un punto de contraste con el mundo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo nos dijo dos cosas fundamentales como iglesia. En primer lugar, que estamos llamados a ser sal de esta tierra, y en segundo lugar estamos llamados a ser luz. Pero cuando la iglesia empieza a amalgamarse con el mundo, empieza a perder esa función esencial que debe tener. ¿Por qué razón? ¿Por qué estamos llamados a ser luz? Porque este mundo está en tinieblas y bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Entonces la iglesia debe resplandecer, debe ser un referente de conducta en todo sentido. Y cuando nosotros leemos el capítulo 11 nos encontramos con este tipo de problemas. Básicamente estamos hablando acerca del asunto de las mujeres dentro de la congregación y también la celebración de la Cena del Señor. Por esa razón, el apóstol Pablo abunda en esto desde el versículo 17 al versículo 34. Ahora, hemos visto algunas veces, y creo que para nosotros los creyentes está bastante claro en sí, el tema de la Cena del Señor y la solemnidad que reviste el recordatorio del cruento sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la celebración de su victoria y, por supuesto, el anuncio de su regreso por su iglesia. Pero hay un detalle que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y es que había una celebración llamada koinonía que se daba antes del partimiento del pan y de la participación del vino como elementos simbólicos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Y en ese momento conocido como koinonía se celebraba una comida de la cual participaba toda la iglesia. Y esto nos remonta a nosotros al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde se nos dice que tenían todas las cosas en común y comían juntos el pan. Esto parece que había trascendido dentro de la construcción litúrgica de la iglesia, y vemos nosotros que son elementos que empiezan a asentarse dentro de la convivencia eclesiástica del primer siglo. Esta comida debía ser una especie de actividad vinculativa entre los miembros del cuerpo de Cristo. Recordemos nosotros también que la iglesia de Corinto tiene un problema del cual el apóstol Pablo ya ha hecho mención en el primer capítulo, que tiene que ver capítulos 1 a capítulo 3 con el tema de las divisiones. Y aquí vemos nosotros un caso latente de ese problema de las divisiones. Y vamos a abordar este tema partiendo del versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Recordemos nosotros que él empieza el capítulo diciendo, el capítulo 11, versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y ahora dice el versículo 17, en esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El apóstol Pablo empieza abordando la problemática, sentenciando de entrada que lo que ellos estaban haciendo es malo. Ahora, permítanme aclararle algo. Hoy en día, dentro del pensamiento posmodernista, se asume que nosotros no debemos juzgar, no debemos cuestionar, no debemos ser pesimistas y mucho menos reactivos con respecto a lo mal que está haciendo otra persona, y esto surge del pensamiento ambiguo de no cuestionar nada, porque todo principio moral es relativo. Parte de la concepción de cada uno como individuo, así que cada uno como individuo construye sus parámetros de moral y edifica sobre esos parámetros su vida. Ahora, el apóstol Pablo no tiene ningún reparo en comenzar diciendo esto, en esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
no deje espacio a la ambigüedad de que cada uno juzgue lo que está haciendo dentro de su corto concepto de lo que es bueno, de lo que es malo. Pablo, en un carácter muy pastoral, sentencia este asunto. Lo que ustedes están haciendo no es nada bueno. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, y por consiguiente los gestores de la división son reprobados. Recordemos un momento en la carta a los Romanos lo que el apóstol Pablo enseña acerca de quienes son gestores de toda forma de división dentro de la congregación. Capítulo 6 de la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice el apóstol Pablo sentenciosamente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿De quiénes? De los que generan, de los que propician, de los que auspician las divisiones, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que Pablo tiene sumamente claro que el problema de la división es una cuestión pecaminosa, es un principio que carcome la unidad del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, jamás podrá decirse que una división eclesiástica puede ser inspirada, guiada y patrocinada por el Espíritu Santo de Dios. Jamás, jamás. ¿Por qué? Fijémonos en la carta del apóstol Pablo a Tito, donde él menciona este pecado de la división. Fíjense ustedes, capítulo 3 de la carta a Tito, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No dice tal vez intenta recuperarlo, qué sé yo, convencerlo. Dice sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que todo acto divisionista, segregacionista dentro de una iglesia es un acto, hermanos, de naturaleza pecaminosa. ¿A qué me refiero? El hecho de construir grupos pequeños dentro de la iglesia con la motivación de tener espacios donde tal vez los que tienen determinada cualidad se sientan identificados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, crear grupos entre los estudiantes universitarios donde no entran jóvenes que no son universitarios. Crear dentro de una iglesia grupos de personas que tienen determinado estatus social, donde no entran los que no tienen ese estatus social. Y esto se da mucho en nuestro tiempo, sobre todo cuando el liderazgo de una iglesia debe ser cursos de preparación ministerial que sobrepasan los $1,000. Y eso, indirectamente o directamente, mejor dicho, estaría segregando a aquellos hermanos que por limitaciones económicas no podrían aspirar jamás a una forma de servicio, de liderazgo dentro de la iglesia, porque no tienen la capacidad económica para solventar ese tipo de capacitaciones. Eso también es división, querrámoslo o no, hermanos, pero es división. Ahora, fijémonos lo que dice el apóstol Pablo con respecto a lo que está pasando en Corinto. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué era lo que pasaba? Vean, queridos hermanos, dentro de la iglesia de Corinto, lo hemos dicho algunas veces, había personas pudientes, había personas, entre ellos, comerciantes, esclavos libertos que habían tenido suficiente capacidad económica para generar y forjar su libertad. Ahora, siempre, queridos hermanos, a lo largo de la historia, los hombres se han inclinado con reverencia a los que más tienen, a los que tienen mejor vestimenta y cosas por el estilo. Y por naturaleza, y me refiero a naturaleza caída, se hace esa distinción y se trata con cierto privilegio al que más tiene, al que mejor se viste, al que viene tal vez de cuna de oro, como decimos en nuestro medio,
y a los que no, pues se los relega. Y esto, hermanos, no surge de un pensamiento, como alguien dijo alguna vez, no surge de un pensamiento de resentimiento social. Hay que tener cuidado con eso, porque tampoco esa es la premisa para corregir este tipo de mala conducta dentro de la iglesia. Sería un error caer en un pensamiento de reivindicación de las clases sociales menos favorecidas, etcétera, etcétera. Eso no cabe dentro de la iglesia, porque Cristo Jesús no debería haber ninguna forma de diferencia entre los amados hermanos en Cristo. Pero fijémonos cómo Santiago, el apóstol Santiago, aborda este tema. Capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago. Dice así, capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y acto seguido pasa a explicar lo que esto significa. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado, fíjese, no dice que lo trata, empieza por esto, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y ahora sí viene el tratamiento preferencial, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Pregunta, ¿no hacéis distinción entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? El hacer distinción, el hacer acepción de personas dentro de la iglesia es pecado, hermanos, así de sencillo es pecado, porque estamos asumiéndonos como jueces con malos pensamientos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en Corinto? Había hermanos que tenían mayor posibilidad económica y seguramente se sentían incómodos con los hermanos que tenían escasez económica, y lo que hacían era adelantarse y entre ellos celebrar el ágape, este tiempo de coinonía. Celebraban los ágapes, estas comidas, con aquellos que por supuesto eran de su mismo estatus social. Queridos hermanos, es vergonzoso cuando esto pasa en el mundo, y es triste, porque los seres humanos tenemos nuestra valía, y eso no puede estar determinado jamás por cuánto usted tiene, ni por cuánto usted sabe. Pero peor aún es mencionar esto dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque Pablo nos explica vastamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y los miembros de la iglesia nos debemos los unos a los otros, y es inconcebible que mi dedo meñique pretenda ser superior al pulgar por ser diferente. No puede ser superior tampoco la mano por estar sobre los pies. Queridos hermanos, es necesario entender esta analogía del cuerpo. Y queridos hermanos, esto no se aprende sino hasta que empezamos a estudiar lo que significa el resultado o la consecuencia de la amputación de uno de nuestros miembros. Sepa usted que basta amputar el dedo meñique de cualquiera de nuestros dos pies para que todo el cuerpo se desequilibre en su balance corporal. Entonces el dedo meñique, siendo pequeñito y del cual algunos hasta se avergüenzan porque tiene formas raras, qué sé yo, es sumamente importante dentro del equilibrio de todo el cuerpo, y no lo notamos sino hasta que es extirpado. Amados hermanos, por eso la analogía que utiliza el apóstol Pablo entre el cuerpo humano y la iglesia del Señor, la cual debe crecer bien concertada entre sí, nutrirse entre sí, para que tenga el crecimiento esperado. Por tanto, lo que estaba pasando en Corinto era una total aberración acerca de lo que el cuerpo de Cristo debe experimentar. Es una aberración, porque de pronto es como una especie de cáncer en el cual las células de nuestro organismo se sublevan en determinado momento y empiezan a atacar al mismo cuerpo. Amados hermanos, es impresionante cuando algo así pasa, y nosotros sabemos muy bien el desenlace. Pero queridos hermanos, esto que voy a decir debe pesar mucho en nuestra conciencia. Preocupémonos siempre porque nuestra conducta dentro del cuerpo de Cristo sea con la finalidad de nutrir a todo el cuerpo, y jamás actuar como una célula cancerígena, atentando contra el principio de la unidad del cuerpo de Cristo, que es algo fundamental que el apóstol Pablo especifica en la carta a los Efesios, capítulo 4.
Miren ustedes cómo dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y pasa a mencionar lo siguiente, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Dónde está el problema? ¿Qué diferencia hay entre un hermano en la fe y otro? Si la valía de ese hermano está constituida por el precio pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no cabe en esta concepción de lo que la iglesia es el distinguir a uno porque tiene mejor vestimenta o mayor capacidad económica que otro. Esto es una aberración, hermanos. Jamás podríamos nosotros permitir que algo así suceda, porque estaríamos yéndonos en contra de principios doctrinales fundamentales en las Sagradas Escrituras y podría llevarnos a nosotros a meternos en serios problemas con el Señor. Porque hemos leído también la censura del apóstol Pablo para aquellos que propician las divisiones en el cuerpo de Cristo. De allí que el apóstol Pablo dice aquí, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Han llegado a un punto escandaloso de carnalidad en un evento que debía ser de profunda reverencia y solemnidad. Pues ¿qué sanciona el apóstol Pablo? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Esta expresión del apóstol Pablo, hecha a manera de una pregunta retórica, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada?, debe ser el punto de partida para nuestra consideración de conducta como iglesia. Porque, hermanos, tengo que decirlo, lastimosamente esta es una realidad que se vive en nuestros días. Hace años atrás se hizo popular y famosa la idea de que debe haber iglesias para personas de clase social alta. Y es más, hace muchos años atrás escuché acerca de la intención de una iglesia que no sea solamente para personas de clase social alta, sino, como dijo una persona, de élite, una iglesia para personas de élite. Construir, edificar iglesias con ese pensamiento para alcanzar a las personas influyentes de un país, hermanos, es una total aberración. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sangre preciosa se vierte sobre la humanidad sin distingo alguno, de tal forma que tanto el rico como el pobre, por un acto de fe en el Redentor, puede ser salvo. De allí que no puede haber, queridos hermanos, semejante diferenciación al momento de hacer iglesia. Y no podemos nosotros menospreciar a nuestros hermanos en la fe por diferencias académicas, por diferencias con respecto al rango social que una persona pueda tener. Y hermanos queridos, esto es algo que a mí me preocupa mucho. Cuando nos reunimos en la iglesia, debemos nosotros entender que debe haber un pensamiento primando en el corazón y en la conciencia de todos nosotros. El apóstol Pablo habla de este pensamiento en Filipenses capítulo 2. Por favor, abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo debo mirar a mis hermanos en la fe como superiores a mí mismo. Debo servir a mis hermanos en la fe como superiores a mí mismo. De allí que, queridos hermanos, es inconcebible que una persona que sirve al Señor pretenda figurarse superior a sus hermanos en la fe. Inconcebible, mis hermanos.
Un pastor no es un rey, es un servidor. Un diácono no es un señor de la iglesia, es un servidor de la iglesia. Entonces, si nosotros miramos a nuestros hermanos desde el liderazgo que desarrollemos en la iglesia, con cierto desdén, y cuando nos saludan, no respondemos el saludo, y cuando pasan a nuestro lado, nosotros caminamos como Su Alteza Real, hermanos, actuamos como los corintios y somos dignos de condenar, pues. Porque esa conducta no es propia de un creyente que ha conocido el misterio del Evangelio, que Dios en su grandeza y majestad resuelve en un acto de conmiseración para con nosotros los humanos, hacerse hombre y en la condición de hombre humillarse a la obediencia hasta lo sumo de la cruz del Calvario. Entonces, mis amados hermanos, entendamos bien eso. Porque si nos identificamos con el Cristo de la gloria y asumimos el pensamiento paulino cuando Él nos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, entonces no podemos mirar jamás con desdén a ninguno de nuestros amados hermanos en la fe, ni porque suponga alguno de nosotros que el hermano es inferior a nosotros en rango alguno. Hermano, al mirar con desdén, estoy menospreciando la iglesia de Dios. Por tanto, no puedo yo decir que soy un hombre que ama a Dios y su obra cuando miro con desdén y trato con desprecio e indiferencia a mis amados hermanos en la fe. Ahora, todas estas cosas suceden en un momento revestido de profunda solemnidad. ¿Cuál es ese momento? La celebración de la Cena del Señor. ¡Qué incongruencia semejante, queridos hermanos! ¿Por qué razón? Porque nos acercamos a la mesa a participar de los elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Nos acercamos para con reverencia invocar la santísima obra de Cristo en la cruz del Calvario, con la cual fuimos nosotros hechos libres de la esclavitud del pecado y de la condenación. Entonces nos acercamos a una mesa que invoca al Dios Altísimo y debe ser hecho esto con profunda reverencia y no con una actitud de mancillar a quien constituye por la fe en Cristo Jesús el cuerpo de Cristo. Cuando yo miro con desdén y menosprecio, condeno a esa persona a ser inferior en rango, capacidad o aprecio a mí mismo. Y en ese momento veo con desdén la cruz de Cristo, quien siendo semejante a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja completamente para amar a quien yo estoy menospreciando. Porque ante Cristo Jesús, amado hermano, usted y yo somos preciosos, aunque para el mundo no lo seamos. Bendito sea el nombre de Dios. Este principio debe hacernos a nosotros levantar de toda pobreza de pensamiento en el que pretendamos nosotros sentirnos inferiores o mirar con desdén a otros. Porque la cruz de Cristo y su efecto salvador sobre nosotros, al poner nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, debe levantar nuestra autoestima, pero jamás al punto de menospreciar a nuestros hermanos en la fe. Y luego el apóstol Pablo nos recuerda esto, que al participar de los elementos, invocamos la memoria del acto sublime de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que Pablo se encarga de recordarnos qué es lo que estamos haciendo como iglesia. Aunque no celebremos la cena del Señor, cada vez que nos congregamos como iglesia, lo hacemos en el santo nombre de Jesús, invocándolo a Él. Por tanto,
Nuestra actitud dentro del recinto conocido como templo de Dios debe estar a la altura del pensamiento de Cristo, de una mente regenerada, transformada, libre de todas esas actitudes prejuiciosas que nos llevan a nosotros a mirar con desdén a quienes Cristo mira con profundo aprecio. Luego el apóstol Pablo nos habla de las consecuencias de esa conducta desacertada de los corintios que debe llevarnos a nosotros a la meditación de nuestra conducta en la iglesia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y luego retomamos nosotros en el versículo 33 y 34 la forma de resolver este problema. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. No se adelante ninguno de ustedes. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para no afrentar a los demás, para que no os reunáis para juicio, porque este asunto es algo severo. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. De allí que, queridos hermanos, se condena severamente esa actitud de hacer diferencia entre un hermano y el otro. Pero ¿qué es lo que habían hecho estos hombres? Esos momentos de comunión íntima entre la iglesia y el Señor se habían convertido en momentos de menosprecio. Por supuesto, los que tenían más capacidad económica se adelantaban a participar de esta comida, entre ellos menospreciando así a la iglesia de Cristo. Así que, señores, si tanta hambre tienen, pues no afrenten el nombre de Cristo y su preciosa iglesia, coman en sus casas y luego participen de este momento solemne. Es necesario entender que todas estas cosas deben contextualizarse al quehacer de la iglesia el día de hoy. Y esa contextualización, queridos hermanos, debe estar revestida del pensamiento solemne. ¿Por qué razón hoy en día se habla mucho de contextualización dentro de la forma de este mundo de pensar, que se proponen nuevas formas de iglesia, innovaciones y prácticas que a veces son irreverentes? Cuando hablamos de la contextualización, no estamos diciendo, y esto quiero aseverarlo con firmeza, queridos hermanos, no estamos diciendo que vamos a contextualizar el efecto que produce la enseñanza bíblica a la sencilla demanda de este mundo. Es el mundo el que tiene que contextualizarse al principio que surge de la bendita palabra de Dios. Porque me duele escuchar a personas que dicen que la Biblia ya no es competente para las necesidades del mundo actual. No, la Biblia siempre será competente porque es la bendita palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús de Nazaret, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, quien debe contextualizarse a la Biblia es la iglesia y el mundo. En ese sentido, procuremos nosotros que nuestra congregación de los santos viva dentro del concepto de ser cuerpo de Cristo, en el cual ninguno sea menospreciado por su apariencia física, en el sentido concreto de la forma de vestirse, o tal vez del rango social que esa persona ostente, o el nivel académico intelectual que esa persona pueda tener. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos un solo valor, y ese valor es la bendita sangre del Cordero, porque una vez que nos despojemos de este cuerpo de muerte, todo lo que hayamos logrado en esta vida, sea material, intelectual, académico o social, se quedará en esta tierra, y compareceremos delante de aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos
en la más pura esencia de nuestra existencia, donde ninguna de estas cosas favorecerán en forma alguna nuestra audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, queridos hermanos, despojémonos de toda forma de vanidad de pensamiento y pensemos con sobriedad sobre lo que la Iglesia de Cristo debe ser en su funcionamiento como el cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, vamos a entonar juntos el himno número 55, titulado Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también mi pobre ser allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre allí el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre allí el pueblo del Señor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, mis amados hermanos. Oremos para que la Iglesia del Señor sea un lugar donde experimentemos ese calor cristiano, esa acogida que Cristo nos ha dado como sus hijos. Oremos para que la Iglesia de Cristo sea ese lugar agradable para todos aquellos que están trabajados y cargados y puedan encontrar entre nosotros al Cristo de la gloria. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias por tus bondades y misericordias y gracias por dejarnos tu palabra para entender que los conceptos del mundo no pueden, Señor, ser fundamento para la conducta de tu iglesia en esta tierra. Y Padre, que podamos nosotros forjar en nuestra comunidad de fe ese pensamiento cristiano, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, sabiendo que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Señor, cuánto anhelo que ese pensamiento en esta noche sea una realidad en nosotros, como tu amada iglesia. Ayúdanos, Señor, con el auxilio de tu Santo Espíritu. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una maravillosa noche.